El hijo autista de un multimillonario nació paralítico, una condición que, según los médicos, nunca mejoraría. Durante años los especialistas lo intentaron todo, pero el niño permanecía en silencio y sin poder moverse. Su padre, uno de los hombres más ricos del mundo, no escatimó esfuerzos. Construyó salas de terapia, contrató a médicos de talla mundial y gastó millones en busca de respuestas. Nada funcionó. Entonces contrató a una nueva criada. No era enfermera, no era médica, solo era alguien con paciencia y atención. Pero en pocas semanas se dio cuenta de algo que nadie más había visto. Una pequeña reacción, un sonido, una sonrisa. Siguió observando y poco a poco descubrió la verdadera razón detrás de la condición del niño. Lo que descubrió sorprendió a todos y cambiaría la vida del niño para siempre. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olviden comentar abajo desde dónde nos están viendo. Nos encanta saberlo. Richard Wakefield fue en su día un poderoso hombre de negocios conocido en todo el mundo. La gente lo veía en las portadas de las revistas y admiraba su éxito. Pero ahora, a sus 43 años, Richard ya no era el centro de atención. Vivía tranquilamente en una enorme mansión, lejos de las entrevistas y las cámaras. Esa mansión, llena de cosas caras, se sentía vacía sin risas ni compañía. Era un lugar solitario. Richard había ganado mucho dinero con estrategias inteligentes y largas jornadas de trabajo. Pero esas cosas ya no importaban. Su esposa había fallecido y desde entonces solo se centraba en su hijo, Noah. Noah tenía 6 años, tenía autismo, usaba una silla de ruedas y tenía síndrome de Down. Richard había contratado a médicos, comprado el mejor equipo y trabajado con muchos terapeutas. Lo había intentado todo, pero Noah nunca hablaba. Richard, que antes era frío y fuerte en las reuniones de negocios, ahora se sentía débil. El silencio de su hijo le dolía más que cualquier pérdida o fracaso que hubiera enfrentado antes. Todos los días, Richard seguía la misma rutina. Se levantaba temprano, ayudaba a Noah a prepararse y preparaba el desayuno él mismo. No confiaba a nadie más el cuidado de su hijo. Se sentaban a una mesa larga, pero Noah nunca lo miraba. Richard hablaba con suavidad, le hacía preguntas y le contaba pequeñas historias. Noah permanecía callado, con la mirada perdida. Después del desayuno, Richard empujaba su silla de ruedas hasta la sala de terapia, un espacio lleno de juguetes de colores, máquinas y herramientas. Los terapeutas iban y venían, probando diferentes métodos, imágenes, sonidos e incluso animales. Pero Noah permanecía inmóvil y en silencio. Richard observaba cada sesión, esperando ver alguna reacción, aunque fuera mínima. A veces, Noah se estremecía o miraba a su alrededor, pero nunca hablaba. Richard se preguntaba a menudo qué estaba haciendo mal. Quería conectar con él. Quería oír la voz de su hijo. No por reconocimiento o recompensa, solo para saber que Noah estaba ahí dentro y lo estaba intentando. El silencio era como un muro que Richard no podía romper. La mente de Richard estaba llena de preguntas y preocupaciones. Leía todos los artículos y libros que encontraba sobre niños como Noah. Habló con médicos, viajó para consultar y compró los dispositivos más novedosos. No escatimó en gastos, con la esperanza de que alguno de ellos pudiera finalmente ayudar a su hijo a comunicarse. Probó la terapia del habla, la musicoterapia e incluso el lenguaje de signos. Nada funcionó. Cada intento fallido le traía decepción, pero Richard nunca se rindió. Recordaba lo fácil que había sido controlar los negocios, lo simples que le habían parecido los números y la lógica. Pero ahora, con su propio hijo, nada de eso le servía de ayuda. Noah no respondía a la lógica ni al dinero. Richard pasaba las noches despierto, mirando al techo, escuchando los suaves sonidos del monitor para bebés junto a su cama. Le preocupaba el futuro. ¿Qué le pasaría a Noah cuando él ya no estuviera? ¿Quién cuidaría de él? Esa idea llenaba a Richard de miedo. Se sentía impotente, algo que nunca había sentido antes en su vida. A pesar de todo, Richard no se rindió. Cada mañana lo intentaba de nuevo.
Le hablaba a Noah como si pudiera entender cada palabra. Le contaba sobre el clima, los árboles afuera e incluso historias de cuando era niño. Ponía música de fondo, canciones suaves y tranquilas que pensaba que a Noah le gustarían. A veces jugaba con él, con la esperanza de que Noah mostrara interés. Incluso intentó cocinar nuevos platos, pensando que los diferentes olores o texturas podrían despertar algo en él. Una sonrisa, un ruido, una mirada, cualquier cosa sería suficiente. Pero el silencio continuaba. Noah no daba señales de estar escuchando. Richard empezó a sentir que era el único que lo intentaba. Sentía que vivía en un mundo en el que solo él hablaba y Noah no quería participar. Sin embargo, siguió intentándolo, no porque tuviera esperanzas de que las cosas cambiaran, sino porque era la única forma que conocía de demostrar su amor. Con silencio o sin él, Noah era su hijo. Algunos días eran más difíciles que otros. Richard sentía cómo crecía la frustración, pero siempre la reprimía. Nunca levantaba la voz, nunca mostraba ira. Sabía que no era culpa de Noah. Cuando los terapeutas fracasaban, Richard no los culpaba. En cambio, les daba las gracias y seguía buscando. Aprendió a ser paciente como nunca antes lo había sido. En los negocios, el tiempo era dinero. En casa, el tiempo era simplemente esperar. Esperar a que pasara algo. Esperar un momento que tal vez nunca llegara. Richard se reunió con especialistas que le dijeron que no esperara demasiado. Usaban palabras suaves como aceptación y expectativas realistas. Richard escuchaba, pero no estaba del todo de acuerdo. En el fondo, creía que Noah era capaz de más. Simplemente no sabía cómo llegar a él. Cada pequeño momento, un movimiento de la mano de Noah, un cambio en su expresión, era estudiado detenidamente. Richard siempre estaba buscando pistas, señales o patrones. Se convirtió en su trabajo a tiempo completo, más importante que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes. Una tarde, mientras la luz del sol entraba por las amplias ventanas de la mansión, Richard se sentó junto a Noah en la sala de estar. Estaba cansado, pero no lo demostraba. Colocó un pequeño juguete en la mano de Noah y observó. Noah no reaccionó. Pasaron los minutos. Entonces Richard comenzó a hablar en voz baja, como siempre. Contó una historia sobre su esposa, sobre cómo le gustaba la música. Describió un día en la playa mucho antes de que Noah naciera. Su voz era tranquila y lenta. No esperaba una respuesta. Solo quería estar cerca. Miró a Noah y sonrió con ternura. Noah no le devolvió la mirada. Sus ojos permanecieron distantes. El juguete se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Richard lo recogió y se lo devolvió. Seguía sin haber reacción. Suspiró y se recostó en el sofá, mirando al techo. El silencio entre ellos continuó. Y en ese silencio, más que nada, Richard sintió el peso de ser un padre que solo quería una cosa: oír a su hijo decir una sola palabra. Julia Bennett tenía 27 años y acababa de pasar por el peor momento de su vida. No hacía mucho, su hija recién nacida había fallecido. Ocurrió de repente y nada la había preparado para el dolor. Desde entonces, Julia había intentado mantenerse fuerte. No hablaba mucho del tema. La mayoría de las personas que la rodeaban evitaban el tema. El silencio lo empeoraba todo. Pasaba los días en casa sin saber qué hacer, incapaz de dormir bien o comer adecuadamente. Después de unas semanas, decidió que tenía que hacer algo para volver a sentirse viva. Fue entonces cuando encontró la oferta de trabajo. No era glamuroso ni emocionante, pero era un nuevo comienzo. Aceptó un puesto como empleada doméstica en la mansión Wakefield. A Julia no le importaba el tamaño de la casa ni quién vivía allí, solo quería paz y rutina. Con tranquila determinación, empaquetó sus pocas pertenencias y tomó un autobús hacia el nuevo lugar. Cuando Julia llegó a la mansión, se dio cuenta de lo tranquila que estaba. Todo estaba perfectamente limpio y bien organizado, pero había una sensación extraña en el aire, como si la casa estuviera congelada en el tiempo. Un hombre la recibió, Richard Wakefield. Era educado pero distante, hablaba con claridad y sin emoción. Le explicó sus funciones y le habló de su hijo, Noah. Julia escuchó sin interrumpir.
Había trabajado en otras casas antes, pero había algo en este trabajo que le parecía diferente. Mientras recorría los pasillos y las habitaciones, se fijó en la cantidad de cosas que había para un niño: equipo de terapia, libros de colores, juguetes, sillas mullidas, pero no había ruido ni risas. Más tarde, cuando vio a Noah por primera vez, estaba sentado en silencio en su silla de ruedas, sin mirar a nadie. Julia no dijo nada. Simplemente asintió con la cabeza a Richard y comenzó con sus tareas. No se sentía nerviosa. Sabía que había ido allí por una razón, aunque aún no sabía cuál era. Julia no actuaba como el resto del personal que había trabajado allí antes. No trataba a Noah con amabilidad fingida ni sonrisas forzadas. No le hablaba en voz alta ni intentaba provocar una reacción. Simplemente hacía su trabajo y se quedaba cerca cuando era necesario. A veces limpiaba la habitación mientras Noah estaba presente. Se aseguraba de no hacer ruidos fuertes ni moverse rápidamente. Se dio cuenta de lo fácil que era que se sintiera abrumado, pero también notó lo tranquilo que se ponía cuando nadie le obligaba a hacer nada, así que lo respetaba. Cuando terminaba sus tareas, a veces se sentaba en una silla cercana, sin hacer nada en particular, simplemente estando presente. Noah no la miraba, pero tampoco parecía molestarle su presencia. Richard observaba esto desde la distancia. Estaba sorprendido. La mayoría de los nuevos trabajadores se esforzaban demasiado o se rendían rápidamente. Julia no hacía ninguna de las dos cosas, simplemente estaba allí, tranquila, sin preguntas ni expectativas. Y, de alguna manera, eso empezó a importar. Durante los días siguientes, Richard empezó a notar pequeños cambios. Julia era callada, pero su presencia parecía aportar una energía diferente a la casa. No es que Noah reaccionara de forma especial ante ella. Seguía sin hablar, sin mirar a los ojos y apenas se movía. Pero algo parecía más fácil. Ya no se daba la vuelta cuando ella entraba en la habitación. Ya no se ponía rígido cuando ella colocaba algo cerca de él. Era difícil de explicar, pero Richard lo sentía. Un día, Julia colocó un pequeño juguete delante de Noah. No dijo nada, solo lo dejó allí y volvió a limpiar. Noah no lo tocó, pero lo miró durante unos segundos más de lo habitual. Richard lo vio. Julia no lo señaló ni hizo ningún comentario. Simplemente continuó con su trabajo. Ese enfoque sencillo y respetuoso era nuevo. Richard nunca había visto a nadie manejar las cosas así. Le hizo sentir curiosidad por saber quién era Julia realmente. Richard empezó poco a poco a hablar más con Julia. Al principio no era mucho, solo pequeños comentarios, preguntas corteses, pero ella respondía con sinceridad y nunca intentaba impresionarlo. Al final le habló de su hija. No lloró ni pidió compasión. Simplemente lo explicó como alguien que había aceptado algo doloroso, pero quería seguir adelante. Richard se sorprendió por su sinceridad. No sabía qué decir, pero Julia no parecía necesitar consuelo, solo quería que la entendieran. Eso le hizo respetarla aún más. Con el tiempo, Julia se convirtió en algo más que una simple empleada doméstica. Se convirtió en parte de la tranquila rutina de la casa. Encajaba en el silencio en lugar de intentar romperlo. Richard lo apreciaba. Se había acostumbrado a estar solo con Noah, pensando que nadie más podía entenderlo. Pero Julia no intentaba comprenderlo todo. Simplemente se quedaba. Y eso era suficiente. Su presencia no arreglaba nada, pero ayudaba. Lo más sorprendente ocurrió una tarde cualquiera. Julia estaba doblando la ropa limpia en la sala de estar mientras Noah estaba sentado cerca, mirando por la ventana. Sin pensarlo mucho, comenzó a tararear suavemente. No era una canción con letra, solo una melodía sencilla. Richard entró y se detuvo. Esperaba que Noah lo ignorara como siempre. Pero esta vez, Noah movió ligeramente la cabeza. Fue casi imperceptible, solo una pequeña inclinación hacia el sonido. Julia ni siquiera levantó la vista. Simplemente siguió tarareando. Richard se quedó quieto, sin querer interrumpir. Después de un minuto, los dedos de Noah se movieron un poco. De nuevo, no fue gran cosa, pero para Richard lo fue todo. Era la primera señal de que tal vez, solo tal vez,
algo estaba cambiando. Julia no lo celebró. No dijo nada después. Simplemente siguió trabajando como de costumbre. Pero en ese pequeño momento, Richard se dio cuenta de que el silencio entre ellos había cambiado un poco y había comenzado el día en que Julia llegó a la mansión. Con el tiempo, Julia comenzó a notar pequeñas cosas en el comportamiento de Noah. Al principio, no parecían importantes, pero cuanto más tiempo pasaba con él, más comenzaba a percibir patrones. Noah tenía su propia forma de reaccionar ante el mundo. No hablaba, no hacía contacto visual y rara vez se movía mucho, pero había pequeñas señales. Giró ligeramente la cabeza cuando se produjeron ciertos ruidos, como cuando alguien sirvió un vaso de agua o cuando llovió fuera. No reaccionaba de la misma manera ante la música o las voces, pero los sonidos relacionados con el agua lo hacían parecer más despierto. Julia empezó a probar esto. Abría el grifo lentamente cuando limpiaba y notó que sus dedos se movían más cuando lo oía. Cuando llovía, abría un poco la ventana y Noah se sentaba más tranquilo. No era mucho, pero Julia prestó atención. No se precipitó. Simplemente siguió observando día a día. Una tarde, empujaba la silla de ruedas de Noah por el jardín detrás de la mansión. Era una zona tranquila con césped recortado, arbustos y algunos árboles altos. El aire era cálido y el cielo estaba despejado. Mientras caminaban, Julia notó un ligero cambio en la postura de Noah. Estaba sentado un poco más erguido y movía los dedos. Siguió su mirada y vio que estaba mirando hacia la piscina, al otro extremo del jardín. El agua hacía suaves ruidos al ser movida por el sistema de filtrado. Julia detuvo la silla de ruedas. Noah seguía mirando el agua. Tenía los labios cerrados, pero esbozaba una leve sonrisa. Sus manos volvieron a moverse, solo ligeramente, pero lo suficiente como para demostrar que algo estaba sucediendo en su interior. Julia se inclinó y le dijo en voz baja, «¿Te gusta, verdad?» Por supuesto, no esperaba una respuesta, pero sintió que él la había entendido. Ese simple momento le hizo sentir esperanza. Quizás había encontrado algo que realmente le llegaba. A partir de ese día, Julia introdujo un pequeño cambio en su rutina diaria. Cada mañana, después del desayuno y antes de la sesión de terapia, llevaba a Noah a dar un pequeño paseo hasta la zona de la piscina. No le obligaba a nada. Si algún día Noah no quería ir, ella no le insistía. Pero la mayoría de los días, él se mantenía tranquilo durante el trayecto. Cuando se acercaban al agua, ella aparcaba su silla de ruedas cerca, bajo la sombra. Se sentaban allí un rato escuchando. A veces, el viento movía un poco el agua. A veces, los pájaros se posaban cerca. Noah seguía sin hablar ni reaccionar como los demás niños, pero su lenguaje corporal era diferente ahora. Parecía más cómodo. No estaba tan rígido. Sus dedos se movían lentamente, rítmicamente. Julia notó que no parpadeaba tanto. Estaba concentrado. Ella no intentó darle más importancia de la que tenía, pero estaba claro que algo dentro de Noah respondía al sonido y al movimiento del agua. Con el paso de los días, Julia empezó a ver aún más señales. Los hombros de Noah se relajaban cerca del agua. Una vez, cuando ella chapoteó suavemente con la mano en la piscina, él giró rápidamente la cabeza hacia el sonido. Fue la reacción más rápida que había visto en él. No le dio mucha importancia. Simplemente siguió haciendo lo que le parecía natural. A veces se sentaba a su lado y dejaba que sus dedos tocaran el borde de la piscina. De vez en cuando le hablaba en voz baja, sin esperar una respuesta, solo para hacerle compañía. Notó que su respiración se volvía más lenta durante esos momentos. Un día, mientras limpiaba cerca del jardín a última hora de la tarde, Noah emitió un sonido suave. No era una palabra, solo un ruido, pero era algo nuevo. Ocurrió justo después de que volvieran de la piscina. Julia se quedó paralizada. No sabía qué significaba, pero le pareció algo importante. Aún no se lo había contado a Richard. Quería estar segura. Julia empezó a hacerse preguntas más profundas. ¿Y si la piscina era algo más que algo que le gustaba a Noah? ¿Y si podía convertirse en una herramienta, una forma de conectar con él más directamente? Había leído que la terapia acuática a veces ayudaba a los niños con necesidades especiales, especialmente a los que tenían problemas sensoriales.
La sensación del agua, los sonidos que producía y la suave presión podían ser calmantes o incluso estimulantes, pero no quería precipitarse. Sabía lo fácil que era ver significado donde no lo había. Aún así, las señales estaban ahí. Consideró hablar con Richard, pero dudó. Él había visto a tantos profesionales intentarlo y fracasar. No quería ser otra persona más con una sugerencia que no llevara a ninguna parte. Pero en su interior sentía que no se trataba solo de una suposición, era algo real. Había observado a Noah de cerca y no era solo una coincidencia. Había alegría, alegría real, en esos pequeños movimientos de las manos y en esas leves sonrisas. Una mañana después de una noche de reflexión, Julia decidió sacar el tema. Richard estaba en su despacho revisando documentos. Ella llamó a la puerta y esperó. Cuando él levantó la vista, entró y habló con cautela. Le contó lo que había visto, cómo respondía Noah a la piscina, cómo se movían sus manos de forma diferente, cómo se relajaba su cuerpo. Mencionó el sonido del agua y cómo Noah parecía sentirse atraído por él. Richard escuchó sin interrumpir. No reaccionó con vehemencia, pero tampoco lo descartó. Tras una pausa dijo, probemos algo. Esa tarde, los tres salieron al exterior. Julia empujaba la silla de ruedas de Noah mientras Richard caminaba a su lado. Se sentaron cerca de la piscina, como antes. Julia tocó el agua y salpicó un poco. Noah observaba, igual que antes. Richard se inclinó y miró a su hijo. Vio el movimiento de sus manos. Vio la pequeña sonrisa y por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, algo estaba empezando a cambiar. Era una tarde calurosa y el sol aún brillaba sobre el patio trasero cuando Julia decidió que era hora de probar algo nuevo. Lo había pensado durante días, tal vez incluso semanas. Cada vez que ella y Noah visitaban la piscina, él se mostraba más cómodo, más interesado. Movía más las manos, respiraba con calma y a veces emitía sonidos suaves. Pero hoy se sentía diferente. Julia tenía preparado un pequeño chaleco salvavidas. Le había pedido permiso a Richard a principios de semana y aunque él no le había dicho que sí directamente, tampoco le había dicho que no. Eso le bastaba. Con cuidado le ayudó a Noah a ponerse el chaleco, comprobando cada correa y asegurándose de que le quedaba bien ajustado. Él no se resistió, lo que ya le parecía una victoria. Con movimientos lentos, se sentó al borde de la piscina y lo abrazó con fuerza. Luego, manteniendo un brazo alrededor de él, entró lentamente en el agua, y ambos se sumergieron juntos por primera vez. El cuerpo de Noah reaccionó inmediatamente al agua. Tensó los brazos y levantó ligeramente los hombros. Julia lo abrazó con más fuerza. No pasa nada, te tengo, le susurró. No se precipitó. Permanecieron junto al borde de la piscina durante unos instantes, dejando que se acostumbrara a la nueva sensación. El agua le llegaba al pecho y ella podía sentir cómo temblaba ligeramente, pero no gritó. No entró en pánico. Poco a poco su cuerpo se fue adaptando. Julia se echó un poco hacia atrás, dejando que el agua soportara más peso. El flotador lo mantenía a flote y ella seguía sujetándolo firmemente por la cintura. Tras unos segundos más, algo cambió. Sus hombros se relajaron, sus manos se movieron suavemente por el agua y su cabeza se inclinó hacia atrás. Entonces, de repente, soltó una pequeña y rápida risa. Fue una risita breve y clara. Julia se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Nunca antes había oído ese sonido en él. Su corazón dio un salto. Por un momento, Julia no supo qué hacer. Se le encogió el pecho y sintió una extraña mezcla de felicidad y miedo. No quería asustarlo reaccionando demasiado, pero no pudo evitarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y una risa silenciosa escapó de sus labios. Siguió abrazándolo, flotando lentamente en el agua, moviéndose en pequeños círculos. Noah no volvió a reír, pero su rostro permaneció tranquilo. Parecía disfrutarlo. No estaba rígido. Sus dedos se movían por la superficie del agua, sintiéndola, salpicando un poco. Julia observaba cada pequeño movimiento como si fuera lo más importante del mundo. Pensó en todos los días que se había sentado junto a él en esta piscina, esperando algo, cualquier cosa.
Y ahora allí estaba él, flotando, relajado y riendo. Solo era un sonido, pero para ella lo significaba todo. Le susurró de nuevo. Lo has conseguido, Noah. De verdad lo has conseguido. No tenía pensado salir, pero algo le había hecho dejar de trabajar y mirar por la ventana. Había visto a Julia llevando a Noah hacia la piscina un poco antes y se había sentido inseguro al respecto. Ahora, curioso, salió y siguió el camino. Cuando llegó al borde del jardín, se detuvo. Frente a él, a solo unos metros de distancia, vio a su hijo en el agua, flotando, sostenido por Julia. No pudo moverse durante un segundo. Sus ojos se fijaron en el rostro del niño. Vio cómo Noah movía las manos. Vio cómo Julia lo sostenía con cuidado. Entonces oyó el sonido. Noah volvió a reír, solo una vez, breve y ligera. Era débil, pero clara. El corazón de Richard latía con fuerza. No podía creerlo. Su hijo estaba riendo. En el agua, con otra persona, con ella. Al principio, la reacción de Richard fue de confusión. No sabía qué sentir. Siempre había sido protector, cauteloso, tal vez incluso demasiado controlador. Nunca había confiado plenamente en nadie con Noah. Y ahora aquí estaba Julia, haciendo algo que él nunca había logrado hacer. Había llevado a su hijo al agua sin miedo. Lo había hecho reír. Richard dio un paso más, pero no interrumpió. Siguió observando, dándose cuenta de que estaba sucediendo algo que no podía ignorar. Su miedo, el miedo a que algo saliera mal, a que Noah se hiciera daño, a que la gente no lo entendiera, comenzó a desvanecerse. Vio que Julia no estaba forzando nada. Estaba tranquila, paciente y totalmente concentrada en Noah. Le estaba ayudando a sentirse seguro. Richard sintió un nudo en la garganta. Había esperado años para un momento como este, y no estaba sucediendo en terapia, ni con un médico, ni en algún programa especial. Estaba sucediendo aquí mismo, en su jardín, con una mujer que simplemente se preocupaba por él. Cuando Julia se volvió hacia el jardín y vio a Richard allí de pie, se quedó paralizada por un segundo, pero luego asintió suavemente, como pidiendo su aprobación silenciosa. Él no habló. Simplemente asintió con la cabeza y se acercó un poco más, sin dejar de mantener la distancia. Noah no se dio cuenta. Estaba concentrado en el agua, en la sensación de flotar y en el brazo de Julia alrededor de él. Richard se sentó lentamente en una silla cercana, observando cómo se desarrollaba la escena. No intentó tomar el control, solo observó. La tensión entre él y Julia siempre había sido tácita, llena de límites y líneas formales. Pero ahora algo había cambiado. Ya no se trataba de roles o títulos, se trataba de Noah. Y por primera vez, él sonreía. Julia seguía moviéndose lentamente por el agua con el niño, con una expresión suave y emotiva, y Richard, sentado allí, finalmente comprendió que no se trataba solo de nadar. Era el comienzo de algo mucho más grande que el miedo. Richard caminó lentamente hacia la piscina. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. Acababa de ver a su hijo reír por primera vez. Eso solo había sacudido algo dentro de él. Ahora, al acercarse, sus ojos se fijaron en Noah. El niño seguía flotando en el agua, sostenido por Julia, que lo abrazaba con calma y cuidado. Richard no quería interrumpir, no quería romper lo que fuera que estuviera sucediendo. Se quedó en silencio, observando cada movimiento. Julia tampoco dijo una palabra. Mantuvo a Noah cerca, con las manos firmes. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras Richard estaba de pie cerca del borde, Noah volvió la cabeza hacia él. Fue un movimiento lento y deliberado. Sus miradas se cruzaron y con voz suave, Noah dijo, «Papá». Solo una palabra. Fue un susurro, apenas audible, pero claro. Richard se quedó paralizado. Su cuerpo se inmovilizó. Abrió mucho los ojos. Había esperado años para este momento. La palabra resonó en la mente de Richard. «¡Papá!». No podía creerlo. Miró fijamente a Noah, esperando haber oído bien, temeroso incluso de respirar por si solo era su imaginación. Pero era real. Había sucedido. Las piernas de Richard se doblaron y cayó de rodillas junto al borde de la piscina.
Le temblaban las manos. No le importaba que se le mojara la ropa ni cómo se veía. Las lágrimas le corrían por la cara sin control. Años de dolor, frustración, miedo e impotencia salieron a borbotones. Había vivido en silencio durante tanto tiempo, pensando que su hijo nunca hablaría. Lo había aceptado, o al menos eso se había dicho a sí mismo. Pero ahora, con una sola palabra, todo había cambiado. Julia permaneció quieta en el agua, con los brazos alrededor de Noah. No habló. No era necesario. Sus ojos se encontraron con los de Richard y ambos comprendieron la importancia de ese momento. No hacía falta explicar nada. Era el tipo de momento que hablaba por sí mismo. Noah no repitió la palabra, pero parecía tranquilo. Sus dedos seguían moviéndose ligeramente en el agua y su respiración era constante. No parecía asustado ni confundido. De hecho, parecía más presente que nunca. Julia ajustó suavemente su abrazo para que estuviera cómodo. Richard se secó la cara con ambas manos, tratando de recuperar el aliento. Volvió a mirar a su hijo, estudiando cada detalle de su rostro. Noah no solo estaba reaccionando al agua o a un momento de comodidad. Había establecido una conexión. Había mirado a su padre y había decidido hablar. Eso significaba más que cualquier informe terapéutico o actualización médica. Richard extendió la mano y tocó la de Noah lentamente, con cuidado. Noah no la apartó. Dejó que su mano descansara allí, suave y ligera. Richard se volvió hacia Julia y le dijo en voz baja, «Gracias». Ella no respondió. Solo asintió con la cabeza una vez, con una expresión amable y firme. Richard se sentó en el suelo junto a la piscina, sin estar preparado para levantarse. Quería quedarse cerca. Quería recordar cada segundo. Observó a su hijo flotando, todavía a salvo en los brazos de Julia. Por primera vez, no se sentía impotente. No se sentía perdido ni inseguro. Se sentía conectado. Se dio cuenta de algo importante. Noah nunca había sido incapaz de hablar. Nunca había estado completamente cerrado. Simplemente nunca se había sentido lo suficientemente seguro como para expresarse. No se trataba de enseñarle o arreglarlo. Se trataba de darle espacio. Un espacio sin presión. Un espacio donde el silencio no fuera un fracaso. Julia había creado ese espacio con acciones sencillas, paciencia, presencia y calma. Richard había pasado años buscando soluciones en lugares caros, persiguiendo resultados. Pero la respuesta había sido algo más pequeño y silencioso. La libertad de sentirse seguro, de expresarse. Richard observó a Noah moverse en el agua y, por primera vez, creyó en un progreso real. Julia siguió flotando con Noah durante unos minutos más. No apresuró nada. Podía sentir el cambio en la postura del niño. Él confiaba en ella. Su cuerpo estaba relajado. No solo estaba tolerando la experiencia, estaba participando en ella. Cada pequeño movimiento que hacía parecía intencionado. Julia volvió a mirar a Richard y esta vez vio algo nuevo en su rostro. No era solo sorpresa o emoción, era comprensión. Había visto lo que ella llevaba semanas observando, que Noah no era inalcanzable, que el silencio no era un muro, era una protección. Y ahora, por primera vez, esa protección había empezado a desaparecer. Se quedaron en ese momento un poco más. Nadie tenía prisa por moverse. Era como si todo se hubiera detenido a su alrededor, dejando espacio para esta única verdad. Noah había hablado, no solo con la boca, sino con toda su presencia. Y ese momento lo había cambiado todo para todos ellos. Cuando el sol comenzó a descender en el cielo, Julia guió lentamente a Noah hacia el borde de la piscina. Lo ayudó a salir con delicadeza y lo secó con una toalla que había preparado. Richard se levantó, le quitó la toalla y terminó la tarea en silencio. Juntos lo vistieron y lo colocaron en su silla de ruedas. Noah estaba tranquilo, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos abiertos y alertas. Richard lo miró, aún incapaz de creer lo que había sucedido. Una sola palabra había roto años de silencio, pero más que eso, había abierto una nueva puerta. Miró a Julia y algo en su corazón cambió. Ya no la veía solo como una empleada. Ella había hecho algo que ningún experto había logrado jamás. Había llegado a su hijo.
Y allí mismo, con los últimos rayos de sol tocando el suelo, Richard comprendió que algo había despertado hoy en Noah, en él mismo y en Julia. Algo real, algo vivo. La piscina se había convertido poco a poco en la parte más importante de la casa. Lo que antes era solo un tranquilo elemento del patio trasero, era ahora el centro del mundo de Noah. Cada mañana, después del desayuno, sonreía y señalaba la puerta de cristal que daba al patio trasero. A veces daba unos golpecitos en el reposabrazos de su silla de ruedas y miraba a Julia, esperando a que ella lo entendiera. No hacía falta mucho. Julia sabía exactamente lo que quería. Richard observaba este cambio con silencioso asombro. Noah, que antes no mostraba ningún interés claro por nada, ahora tenía una rutina que le gustaba. En cuanto salían al exterior, Noah se sentaba más erguido. Sus ojos se enfocaban y sus manos se movían suavemente en el aire. Empezaba a emitir sonidos suaves al acercarse a la piscina, casi como un tarareo. Era su forma de expresar su emoción. Richard se unía a ellos a menudo, quedándose cerca o sentándose en el borde, empapándose de cada pequeño progreso como si fuera algo sagrado. Julia comenzó a introducir nuevos elementos en sus sesiones junto a la piscina. Introdujo juegos acuáticos con juguetes flotantes, algunos blandos, otros coloridos, otros que emitían suaves sonidos al apretarlos. También ponía música tranquila de fondo y a veces cantaba en voz baja a Noah. Él reaccionaba cada vez más. Intentaba alcanzar los juguetes, chapoteaba suavemente e incluso se reía a veces. Un juguete en particular, un pato de plástico amarillo, le llamaba la atención. Lo sostenía más tiempo que los demás y lo observaba flotar con atención. Julia se dio cuenta y lo utilizaba a menudo en sus sesiones juntos. También traía libros con imágenes sencillas y los leía en voz alta cerca del borde del agua. A veces señalaba las imágenes y las nombraba, haciendo una pausa para ver si Noah reaccionaba. Y él lo hacía. Tocaba las imágenes, emitía pequeños sonidos o golpeaba las páginas. Ya no eran movimientos aleatorios, eran respuestas claras. La comunicación había comenzado. Richard, siempre cerca, observaba con silenciosa gratitud, dándose cuenta poco a poco de lo mucho que su hijo había estado esperando ser comprendido. Entonces, durante una de esas sesiones vespertinas, ocurrió algo increíble. Julia se sentó en una toalla junto a la piscina con Noah en su silla a su lado. Le entregó el familiar pato amarillo. Noah lo miró y luego la miró a ella. Sin dudarlo, señaló el juguete y dijo, «Oscuro». Su voz era tranquila pero clara. Julia se quedó paralizada. No estaba segura de haber oído bien. «Pato», repitió, señalándolo de nuevo. Noah miró el juguete y asintió ligeramente. «Pato», repitió. Era la segunda palabra que había pronunciado en su vida. Julia sonrió, conteniendo las lágrimas, y se volvió hacia Richard, que lo había visto y oído todo desde unos pasos más allá. Su expresión cambió al instante. Sorpresa, alegría, incredulidad, todo mezclado en uno. Se acercó y se arrodilló junto a Noah. «Así es», dijo en voz baja. «Pato». Fue un momento de celebración, no solo por la palabra en sí, sino por lo que significaba. Noah estaba aprendiendo a hablar y, lo que era más importante, estaba eligiendo hacerlo. Después de ese día, las sesiones junto a la piscina se volvieron aún más especiales. Richard les dedicaba tiempo todas las tardes, sin importar lo ocupado que estuviera. Ya no observaba desde la distancia. Participaba. Ayudaba a secar los juguetes, se sentaba en el suelo a leer cuentos e incluso se unía a los juegos cuando se sentía lo suficientemente seguro. Julia seguía guiando las cosas con calma, sin forzar nunca el progreso, dejando siempre que Noah marcara el ritmo. El niño respondía con sonrisas, sonidos y más contacto visual que nunca. No decía muchas más palabras, pero se comunicaba claramente. Cuando estaba contento, hacía sonidos y agitaba las manos. Cuando estaba confundido, miraba a Julia en busca de orientación. Cuando le gustaba un cuento, tocaba la página y soltaba una pequeña risa. Para los demás eran cosas sin importancia, pero para Richard y Julia eran pasos importantes.
La zona de la piscina se había convertido en algo más que un lugar para jugar. Era donde Noah se sentía seguro, conectado y libre. Julia empezó a llevar un cuaderno. Cada vez que Noah emitía un nuevo sonido, señalaba algo o respondía a una historia, ella lo anotaba. Compartía las notas con Richard, que leía cada página con atención. Hablaban de nuevas estrategias, nuevos libros que probar y diferentes juguetes que introducir. Trabajaban en equipo, centrándose siempre en lo que más le gustaba a Noah. Un día Julia llevó pinturas para dedos a la piscina y extendió una alfombra de plástico en el suelo. Guió las manos de Noah por los colores y para su sorpresa, él no las retiró. Tocó el papel, mezcló el azul y el amarillo e incluso sonrió cuando Richard mojó sus propios dedos en la pintura. En otra ocasión, jugaron con pompas de jabón y Noah las alcanzó con auténtico entusiasmo. Estas actividades no eran solo para divertirse, eran bloques de construcción. Cada una de ellas le enseñaba algo a Noah: causa y efecto, textura, comunicación. Y poco a poco, su forma de hablar se iba volviendo más clara cada día. Las palabras seguían saliendo lentamente y la mayoría de las veces Noah utilizaba gestos, expresiones faciales y sonidos simples. Pero eso ya no importaba. Richard y Julia habían aprendido a escuchar de otra manera. Ya no esperaban frases completas ni una pronunciación perfecta. Entendían las pausas, los movimientos de las manos, las risas silenciosas. Era un nuevo tipo de lenguaje, construido con paciencia y confianza. Por primera vez, a Noah no le enseñaban a ser otra persona. Le apoyaban para que fuera él mismo. Richard finalmente vio que su hijo no necesitaba que le arreglaran. Necesitaba que le escucharan. Necesitaba que la gente le aceptara tal y como era, no como esperaban que fuera. Y Julia le había dado eso. Había creado un puente entre el silencio y la comprensión. Esa tarde, mientras los tres estaban sentados juntos a la piscina, Noah apoyó la cabeza en el brazo de Julia. Ella sonrió. Richard también sonrió. Las palabras eran escasas, pero la conexión era real. Por fin se estaba escuchando al niño. Mientras ordenaba algunas estanterías en la oficina, Julia se encontró con un cajón cerrado con llave. Encontró la llave en el cajón superior del escritorio de Richard y lo abrió sin pensarlo mucho. Dentro había varias carpetas y sobres viejos. La mayoría no tenían importancia. Facturas, documentos del seguro, papeles del pasado. Pero una carpeta llamaba la atención. Estaba etiquetada como Historial Médico de Noah. Julia dudó antes de abrirla. Cuando lo hizo, vio docenas de informes de un neurólogo que había tratado a Noah durante años. A medida que los leía, su rostro cambió. Los informes describían procedimientos y medicamentos que no tenían sentido para ella. Se repetían palabras como contención emocional, refuerzo del cumplimiento y supresión del comportamiento. El médico había recetado medicación fuerte durante largos periodos, no para tratarlo, sino para controlarlo. A Julia le temblaban las manos mientras seguía leyendo. Había notas sobre limitar los estímulos, aislar a Noah durante los episodios e incluso restringir el contacto físico. Los informes le parecieron fríos e inhumanos. Algo iba muy mal. Julia no podía ignorar lo que había leído. Cuantas más páginas pasaba, peor se ponía. Un informe incluso mencionaba el uso de una silla de sujeción durante las sesiones para garantizar la seguridad y limitar la resistencia. Había notas que sugerían que el silencio de Noah era permanente y que era poco probable que desarrollara el lenguaje. Pero lo que más le molestaba era cómo todas estas decisiones habían sido aceptadas sin cuestionarlas. Noah había sido tratado como un problema que había que controlar, no como un niño al que había que comprender. Julia indagó más. Buscó el nombre del neurólogo en Internet y encontró artículos, reseñas y quejas ante la junta médica. Para su horror, descubrió que varias familias habían hablado de experiencias similares. Niños a los que se les había recetado una medicación excesiva, niños que habían sufrido efectos secundarios, tanto físicos como emocionales. El médico había sido objeto de investigaciones en el pasado, pero había seguido ejerciendo. Julia se sintió mal. Cerró la carpeta y se sentó en silencio,
tratando de decidir qué hacer. Sabía que no podía guardarse esto para sí misma. Más tarde esa noche, Julia esperó a que Noah se durmiera. Entró en el estudio de Richard con la carpeta en la mano. Él estaba sentado en el sofá leyendo cuando levantó la vista y vio su expresión seria. Ella se sentó frente a él y comenzó a explicarle todo lo que había descubierto. No se contuvo. Le leyó las partes más inquietantes de los informes y le mostró la investigación que había hecho. Richard escuchó en silencio al principio, pero luego se sintió visiblemente conmocionado. Se puso pálido y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos cubriéndole la boca. Había confiado en ese médico durante años. Creía que estaba haciendo lo mejor para su hijo. Ahora se daba cuenta de que había permitido tratamientos que podrían haber perjudicado a Noah. Había pagado por ellos, firmado los papeles y nunca había hecho las preguntas suficientes. Sentía cómo la culpa se apoderaba rápidamente de él, más intensa que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Su voz se quebró cuando finalmente preguntó, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta? Ella vio el dolor en sus ojos y comprendió lo fácil que era confiar en personas con batas blancas y títulos importantes. Pero también creía que era hora de actuar. Richard estuvo de acuerdo. No podían quedarse callados. Juntos hicieron un plan. Primero, reunieron todos los documentos, imprimieron todos los artículos y guardaron los testimonios de otras familias. Luego, se pusieron en contacto con un abogado especializado en ética médica y negligencia profesional. También se comunicaron con un periodista que había escrito artículos sobre los sistemas médicos defectuosos. Ya no se trataba solo de Noah. Querían asegurarse de que otros niños no pasaran por la misma pesadilla. El proceso fue lento y emocionalmente agotador. Dieron entrevistas, escribieron declaraciones y apoyaron la investigación. Cada vez que revisaban los archivos, Richard sentía que la culpa volvía, pero no huyó de ella. Era su oportunidad de arreglar lo que había permitido durante demasiado tiempo. Sabía que no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad y la protección. En casa, a pesar de la tensión del caso, la vida con Noah seguía adelante. Julia y Richard no dejaron que su misión interfiriera en su rutina diaria. De hecho, estaban más presentes que nunca. Cada pequeño momento con él se sentía aún más importante ahora. Noah seguía progresando. Seguía prefiriendo los gestos y los sonidos, pero ahora hacía contacto visual con más frecuencia. Señalaba las cosas que quería e incluso probaba nuevas palabras de vez en cuando. Un día, mientras jugaba cerca del agua, dijo pelota mientras sostenía una. En otra ocasión, tomó un libro y dijo leer. Cada momento era un recordatorio de que su mente funcionaba, aprendía y crecía. No estaba roto, nunca lo había estado. Richard ahora lo veía de otra manera, no con lástima o preocupación, sino con respeto. Julia también lo notó. El trauma del pasado era real. Pero no era el final de la historia. El futuro de Noah todavía estaba abierto. Pasaron los meses y el caso avanzó. Se publicaron nuevas historias y más familias se dieron a conocer. La licencia del médico fue suspendida mientras continuaba la investigación. Richard y Julia fueron llamados a hablar públicamente más de una vez. Aunque fue difícil, no se echaron atrás. Hablaron en nombre de Noah y de todos los niños que habían sido tratados como un expediente en lugar de como personas. En casa, su vínculo mutuo se hizo más fuerte. Ya no eran jefe y empleado. Eran un equipo unido por el objetivo común de proteger a alguien a quien ambos querían profundamente. Noah, ajeno a la tormenta que sus padres estaban librando fuera, seguía descubriendo su mundo poco a poco. Ahora sonreía con más facilidad. Se reía más. Y cuando dijo Julia por primera vez, ambos tuvieron claro que este niño, antes silenciado por el miedo y la incomprensión, estaba encontrando su voz. Poco a poco, Noah se estaba liberando. Con el apoyo de otros padres, Richard y Julia siguieron adelante con todo lo que tenían. Lo que comenzó como una búsqueda silenciosa de respuestas se había convertido en una misión pública en busca de justicia. Se reunieron con familias que también habían sufrido el mismo maltrato por parte del mismo médico. Escucharon historias desgarradoras
y recopilaron todos los documentos que pudieron encontrar. Juntos, recopilaron historiales médicos, recetas, testimonios y opiniones de expertos. Un equipo de periodistas se hizo eco de la historia y comenzó a publicar una serie de reportajes. La verdad comenzó a llegar a más gente. Los canales de noticias cubrieron el escándalo y las plataformas online ayudaron a que la historia se difundiera rápidamente. El médico fue nombrado oficialmente en los reportajes y acusado de utilizar métodos poco éticos y de descuidar el bienestar de los pacientes. Las autoridades abrieron una investigación oficial y la presión aumentó. Pero nada de esto habría sucedido sin el trabajo de Richard y Julia. No se detuvieron después de sacar a la luz la verdad. Se aseguraron de que fuera escuchada por todos los que necesitaban oírla. A medida que el mundo exterior reaccionaba, las cosas dentro de la mansión también cambiaban, pero de una manera diferente. Mientras los periodistas llamaban y los abogados se ocupaban de las declaraciones, Noah continuaba su tranquilo viaje. Su progreso era constante. Julia comenzó a fijarse en sus dibujos. Al principio, solo eran líneas y formas, pero con el tiempo empezaron a aparecer colores. Usaba el azul, el amarillo y el verde. Elegía los colores con cuidado. Richard colgó algunos de los dibujos en la pared cerca de la piscina. Un día Noah dijo agua mientras sostenía un lápiz de colores. Otro día dijo hijo mientras miraba por la ventana. Luego, inesperadamente, dijo mamá. Fue suave y rápido, pero Julia lo oyó. Richard también lo oyó. Ambos se miraron, sorprendidos y conmovidos. Estas palabras no surgieron de la presión ni de la terapia. Surgieron del propio Noah. El mismo niño que antes vivía en completo silencio, ahora expresaba pensamientos, recuerdos y sentimientos. No le estaban enseñando a hablar, simplemente le estaban dando espacio para crecer. Una tarde, mientras Julia organizaba libros y Richard estaba sentado cerca leyendo documentos, Noah entró en la habitación con un trozo de papel en la mano. Llevaba un rato dibujando con lápices de colores. Julia sonrió y le preguntó si quería enseñárselos. Noah caminó lentamente hacia ellos, con el papel en sus pequeñas manos. Lo levantó y ambos se inclinaron para verlo. En el papel había 3 figuras de palitos cogidos de la mano. Uno tenía el pelo corto, otro lo tenía largo y el tercero, en el medio, tenía la cara más redonda y líneas rizadas en la parte superior de la cabeza. Les quedó claro lo que significaba. Julia se agachó y preguntó, ¿quiénes son estos? Noah miró el dibujo y luego los miró a ambos. Somos nosotros, dijo. Su voz era suave, pero las palabras eran claras. A Julia se le llenaron los ojos de lágrimas. Se tapó la boca y asintió con la cabeza. Richard no dijo nada. Solo miró el dibujo, sintiendo algo profundo y abrumador en su interior. Julia se sentó junto a Noah en el suelo y lo abrazó con suavidad, sin apretar demasiado, solo lo justo. Él no se apartó. Apoyó la cabeza en su hombro durante unos segundos antes de volver a sus lápices de colores. Richard permaneció en silencio, sin dejar de mirar. Su corazón estaba lleno. El silencio que antes le había dado miedo se había convertido en algo hermoso. No todos los días eran perfectos. Algunos días Noah volvía a estar callado o no quería hablar, pero no pasaba nada. La diferencia era que ahora lo entendían. Sabían cómo escuchar incluso cuando no había palabras. Richard se sentía orgulloso no solo de Noah, sino de lo que habían construido juntos. Julia se había convertido en algo más que un apoyo. Ahora era parte de la familia. Ella había ayudado a reconstruir algo que él creía perdido para siempre. Sus vidas habían cambiado. La casa, antes fría y silenciosa, se había transformado en un espacio lleno de color, ruido y conexión real. Todavía había recuerdos difíciles. El pasado no desaparecía. A veces, Richard miraba los viejos expedientes médicos y volvía a sentir el peso de la culpa. Julia todavía tenía momentos en los que recordaba a su hija y sentía el dolor de su ausencia. Pero ninguno de los dos dejaba que el dolor controlara su presente. En cambio, lo utilizaban para mantenerse centrados, para seguir ayudando a Noah y para proteger a otros. Continuaron trabajando con las otras familias, asistiendo a reuniones y proporcionando información actualizada sobre el caso.
Hablaron en eventos, conversaron con grupos de apoyo y respondieron a correos electrónicos de personas que estaban pasando por lo mismo que ellos habían vivido. Ya no se escondían. La historia de Noah se estaba utilizando para ayudar a otros, y a cambio recibían historias de padres que habían vuelto a encontrar la esperanza. Todo ello les recordaba a Richard y Julia que lo que estaban haciendo era importante. Habían convertido algo oscuro en algo honesto, algo que traería un cambio real a muchas vidas. Dentro de la casa, las cosas nunca habían estado más vivas. La cocina resonaba con la risa de Noah cuando le gustaba una comida. El salón tenía juguetes, libros y papeles de colores esparcidos por el suelo. El pasillo olía a pintura fresca y las paredes estaban llenas de los dibujos de Noah. Algunos días sonaba música de fondo y otros simplemente se sentaban fuera, junto a la piscina, escuchando el sonido del agua. Richard ya no evitaba los recuerdos de lo que había perdido. Julia ya no ocultaba sus sentimientos y Noah, el centro de todo, había encontrado su lugar en el mundo. Hablaba un poco, dibujaba mucho y sonreía con libertad. Ese día, cuando les mostró el dibujo y dijo, «Somos nosotros», algo cambió para siempre. No fue solo un momento dulce, fue una prueba. El silencio ya no era algo que temer. Esa casa, antes llena de soledad y dolor, ahora albergaba voces, historias y amor. El pasado había dejado cicatrices, pero el presente se había convertido en un hogar. El juicio contra el neurólogo alcanzó la atención nacional más rápido de lo que nadie esperaba. Una vez que se emitieron los primeros informes, más familias se presentaron, cada una con su propia historia dolorosa. La sala del tribunal estaba abarrotada durante las audiencias. Los padres describían cómo sus hijos habían sido mal diagnosticados, medicados en exceso o inmovilizados sin necesidad. Las pruebas eran abrumadoras. Los historiales médicos, los testimonios de los expertos y los documentos oficiales mostraban un claro patrón de negligencia y abuso. Richard y Julia estuvieron presentes en todas las sesiones. Hablaron con calma y firmeza, con toda la verdad que habían recopilado. Los periodistas siguieron el caso de cerca. Todos los días aparecían artículos. La reacción del público fue fuerte y las redes sociales ayudaron a difundir aún más la conciencia cuando se dictó el veredicto final. No quedaba ninguna duda. El médico fue declarado culpable de múltiples cargos y condenado. Fue un momento de justicia, no solo para Noah, sino para todos los niños que habían sufrido en silencio. Richard y Julia no lo celebraron a lo grande, pero en el fondo ambos sintieron que se les quitaba un peso de encima. De vuelta en casa, lejos del caos de la sala del tribunal, la vida parecía completamente diferente. La mansión que antes resonaba en silencio ahora tenía un suave murmullo de actividad. Richard había tomado una decisión poco después de que comenzara el juicio. Convirtió una de las habitaciones vacías en un estudio de arte solo para Noah. Pintó las paredes de blanco e instaló grandes ventanas para que la luz del sol llenara el espacio. Había estanterías con pinturas, lápices de colores, rotuladores y papel de colores. Una mesa baja y sillas facilitaban que Noah se sentara y dibujara cómodamente. Julia ayudó a prepararlo todo. En cuanto Noah entró en la habitación por primera vez, sus ojos se iluminaron. Recorrió con los dedos las estanterías, cogió un lápiz de colores y empezó a dibujar. Desde ese día, se convirtió en su lugar favorito de la casa. Cada mañana, después del desayuno, iba directamente al estudio. Dibujaba formas, personas, animales y, sobre todo, las cosas que más le gustaban. El agua, el sol y su color favorito, el azul piscina. Julia se había convertido en algo más que parte de la rutina. Era parte de la familia. Su vínculo con Noah se había fortalecido. Sabía cuándo necesitaba tranquilidad, cuándo estaba listo para probar cosas nuevas y cómo animarlo sin presionarlo. Algunos días cantaba mientras él dibujaba. Otras veces pintaban juntos o leían libros en el suelo. Noah había empezado a nombrar los colores sin que se lo pidieran. Rojo, decía, señalando un lápiz de colores brillante. Amarillo, azul. Le encantaba decir azul, pero especialmente azul piscina, su versión del suave tono turquesa del agua que adoraba. Presionaba el lápiz con fuerza contra el papel, garabateando con entusiasmo.
Julia sonreía y le pedía que describiera sus dibujos, y a veces lo hacía. Poco a poco, las palabras se convirtieron en parte de sus juegos. Richard solía quedarse en silencio en la puerta, observándolos, a veces con una taza de café en la mano. No interrumpía, simplemente observaba, agradecido por la paz que tanto había tardado en llegar. El mundo de Noah ya no se limitaba a las salas de terapia y los pasillos silenciosos. Exploraba el jardín, jugaba con juguetes sencillos y, a veces, ayudaba a Julia a hornear galletas. Desordenaba, se manchaba la ropa de pintura y cantaba canciones cortas e inventadas mientras se movía por el estudio. Su risa llenaba los espacios que antes se sentían vacíos. Richard se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su hogar. Había señales de vida por todas partes, arte en las paredes, juguetes debajo de la mesa, libros abiertos en el sofá. Ya no parecía un museo. Se sentía vivido, se sentía cálido. Richard había comenzado a sonreír más, no solo por cortesía, sino porque se sentía feliz, verdaderamente feliz. Había pasado por mucho dolor, silencio y culpa, pero ahora su casa estaba llena de lo que pensaba que había perdido. Alegría. No perfecta, no constante, pero real. Julia y Noah le habían demostrado que la curación no tenía por qué ser dramática. Solo tenía que ser sincera. Sin necesidad de decirlo en voz alta, los tres habían formado un nuevo tipo de familia. No había etiquetas ni expectativas. Habían encontrado consuelo en las pequeñas cosas, en las comidas compartidas, en las tardes tranquilas y en las rutinas sencillas. Cada uno llevaba consigo pesados recuerdos del pasado, pero juntos estaban creando algo nuevo. Julia nunca intentó reemplazar lo que se había perdido, y Richard nunca se lo pidió. Ella simplemente estaba allí, presente, firme. Noah respondió a eso con confianza. Una tarde, dibujó a 3 personas sentadas al sol, señaló al más alto y dijo, «Papá». Luego, a la de pelo largo, Julia, y finalmente al más pequeño, yo. Richard guardó ese dibujo en su escritorio. Le recordaba que el amor podía crecer incluso después de que todo lo demás se hubiera desmoronado. No tenía por qué parecerse a la historia de nadie más, solo tenía que ser real. Y esto, fuera lo que fuera, era real de principio a fin. No había un capítulo final, ni un final perfecto, pero había algo mejor: estabilidad, un nuevo ritmo, un hogar tranquilo. Richard todavía tenía momentos de duda. A veces recordaba los años perdidos o los errores cometidos. Julia todavía lloraba su propio dolor en silencio, pero esos momentos no los definían. Lo que los definía ahora era la forma en que se miraban en la mesa durante la cena, la forma en que Noah les cogía de la mano cuando caminaban por el jardín, la forma en que sus vidas se habían mezclado de forma natural, sin necesidad de forzar nada. La casa, antes tan fría y silenciosa, ahora estaba llena de significado. Cuadros en la nevera, música en los altavoces, un rompecabezas a medio terminar en el suelo. Richard ya no necesitaba buscar respuestas, solo necesitaba estar presente. Y mientras estaba allí una tarde, viendo a Julia y Noah reír juntos bajo el sol, se dio cuenta de algo sencillo. El amor había llegado. Lentamente, sin ruido, no como una recompensa, sino como resultado de la verdad, el cariño y el tiempo. Habían pasado años desde aquellos días de tranquilas tardes junto a la piscina y pintando con los dedos en el estudio. Noah ya no era el niño pequeño que solo decía unas pocas palabras y se escondía tras el silencio. Se había convertido en un joven seguro de sí mismo, con su propia personalidad, intereses y voz. Su historia se había difundido lentamente con el tiempo, primero a través de amigos, luego de grupos comunitarios y finalmente de los medios de comunicación nacionales. La gente se sentía inspirada por lo lejos que había llegado. Ahora, un gran auditorio estaba lleno de invitados, familias y profesionales de todo el país. Habían venido a celebrar historias de resiliencia y crecimiento. Noah era una de las personas homenajeadas esa noche. Vestido con un elegante traje azul, su color favorito, esperaba entre bastidores con Julia. No estaba nervioso, estaba emocionado. Sus manos se movían un poco, pero su sonrisa seguía siendo amplia. Julia lo miraba con orgullo.
Le ajustó el cuello de la camisa como solía arreglarle los dibujos años atrás, con delicadeza, paciencia y amor. Cuando llegó el momento, Noah subió lentamente al escenario, de la mano de Julia. El público se puso de pie y aplaudió antes incluso de que llegara al micrófono. Las luces del escenario brillaban intensamente, pero él no se inmutó. Se mantuvo erguido, mirando a la multitud sin miedo. Alrededor de su cuello le colocaron una medalla que marcaba su trayectoria, un momento simbólico para alguien que una vez había estado atrapado en el silencio. Julia estaba a su lado, con lágrimas en los ojos. Richard estaba en la primera fila, sonriendo con orgullo, con las manos apoyadas en las rodillas. Pero lo que vino después tomó a todos por sorpresa. El presentador carraspeó y levantó un papel. Hoy dijo, honramos no solo el viaje de Noah, sino también a la persona que lo acompañó en cada paso del camino. Por favor, únanse a mí para reconocer oficialmente a Julia Bennett como madre adoptiva y tutora legal de Noah Wakefield. Por un segundo, la sala quedó completamente en silencio. Entonces Julia se cubrió la boca con ambas manos, abrumada por la emoción. Julia nunca había pedido reconocimiento. Nunca había imaginado un título o una ceremonia. Desde el principio, simplemente había estado ahí para Noah, para Richard, para las pequeñas cosas que llenaban sus vidas. Pero ahora, allí de pie, con el anuncio resonando en sus oídos, sintió que algo cambiaba. Noah se volvió hacia ella y la abrazó, pero no era solo un abrazo. Estaba lleno de gratitud, confianza y profundo amor. Julia lloró abiertamente. Todo su cuerpo temblaba y no podía contener las lágrimas. Apoyó la frente contra la de Noah y le susurró, «Gracias». Entre el público, Richard se puso de pie y comenzó a aplaudir. Otros lo siguieron hasta que todo el auditorio estaba de pie. El aplauso fue fuerte, largo y lleno de emoción. Julia y Noah permanecieron abrazados durante varios segundos antes de volverse hacia el presentador. Un fotógrafo capturó el momento, que aparecería en artículos de noticias y publicaciones en línea como símbolo de cuidado, paciencia y amor incondicional. Tras el anuncio, el presentador le entregó a Noah un pequeño trozo de papel. Era el momento de su discurso. Caminó hacia el micrófono, sostuvo el papel con ambas manos y miró al público. Respiró hondo. Luego, con voz clara y tranquila, dijo, «Mi luz comenzó en la piscina». Con ella señaló a Julia y sonrió. No hubo palabras complicadas, ni frases largas, solo eso, simple y verdadero. La sala quedó en completo silencio. La gente contuvo la respiración. Incluso las cámaras dejaron de hacer fotos por un segundo. Entonces, como si fuera todo a la vez, el silencio se rompió con fuertes aplausos, vítores e incluso lágrimas de algunos de los presentes. Richard se secó los ojos con un pañuelo y volvió a sentarse, abrumado por la emoción. Era el momento con el que había soñado durante los años más oscuros. Y ahora era real. Noah no solo estaba siendo visto, estaba siendo escuchado, celebrado y comprendido en sus propios términos. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el vestíbulo. La gente hizo fila para conocer a Noah y Julia. Los padres hicieron preguntas, los profesores compartieron su agradecimiento y los desconocidos les dijeron lo profundamente que les había conmovido su historia. Julia escuchó amablemente, un poco abrumada, pero profundamente conmovida. Noah sonrió a cada persona, a veces asintiendo con la cabeza, a veces respondiendo en voz baja. Richard se unió a ellos después de un rato y se quedó a su lado, no como hombre de negocios o figura de poder, sino simplemente como el padre de Noah. Los tres permanecieron juntos como una unidad. Para cualquiera que los observara, estaba claro que eran una familia unida no por lazos de sangre, sino por años de momentos compartidos, decisiones difíciles y lentas victorias. Todavía había retos en la vida de Noah. Por supuesto, seguía teniendo días de confusión y dificultades. Pero la diferencia ahora era que no estaba solo. Tenía a su lado a dos personas que nunca dejaron de creer en él, incluso cuando el resto del mundo no lo entendía. La velada terminó con risas, fotos y una última ronda de aplausos. Cuando la familia se marchó del evento, se subieron al coche, Noah con la medalla en una mano
y la mano de Julia en la otra. Richard conducía mirándolos de vez en cuando por el espejo retrovisor. Nadie necesitaba decir mucho. El silencio entre ellos era cómodo, pleno. Cuando llegaron a casa, Noah colocó la medalla sobre la mesa, junto a uno de sus viejos dibujos, aquel en el que aparecían los tres cogidos de la mano. Julia lo miró y sonrió. Richard la rodeó con el brazo y Noah se recostó contra ambos. Esa noche, antes de acostarse, Julia arropó a Noah como siempre hacía. Cuando apagó la luz, él dijo en voz baja, «Buenas noches, mamá». Ella se detuvo un segundo, con el corazón lleno. «Buenas noches, mi amor», susurró. Afuera, el mundo estaba en silencio, pero dentro de esa casa donde todo había comenzado, no quedaba nada más que amor y paz. Por fin hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy contento de que hayáis llegado hasta aquí. Muchas gracias por verla. Comenta abajo qué te ha parecido y cuál ha sido la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.